Buenos días. ¿Cómo les va en esta fría mañana? Esa tos ya lo explicó todo. Sí, hace mucho frío, pero el conocimiento nos da ese calorcito especial que necesitamos. O sea, yo estaba viendo los distintos videos de las clases para corregir algunas cosas en las clases siguientes y más o menos seguir una continuidad. Me llamó la atención la diferencia de vestuario. Hay clases que estoy en chomba, a la siguiente estoy con un sobretodo y una gorra, al otro estoy en camisa, transpirado, a la otra clase estoy con un sobretodo, o es un muchacho atérmico el que está dando clases, o hay problemas, el clima no es muy regular en esta ciudad. Bueno, todo es posible en este país que no deja de darnos sorpresas. Si no recuerdo mal, el 4 es el parcial. Así que tenemos 4 clases. Yo quisiera esta clase y la que viene poder cerrar la unidad 3 y las últimas 2 clases dedicarlas a la unidad 4. Espero poder cumplir con este recorrido. Si no, tienen clases de años anteriores donde se abordan algunos de los temas. Pero creo que si no tenemos ninguna interrupción, ningún imprevisto, vamos a poder cumplir con esta meta. Por otra parte, está convocada una asamblea interclaustros a las 12 en defensa de la educación pública. Así que bueno, los que puedan asistir, al menos a escuchar. Bueno, somos poquitos hoy. Se ve que el frío disuade a la gente. Van a llegar a las 10 menos cuarto de la mañana. Claro, la de salud pública. Van para el ECA para hacer una charla curricular. ¿Van para el ECA? Claro, van para allá. ¿Y van adentro de una ambulancia o van por sus propios medios? Se hacen atropellar por el 125 y van para el ECA, para conocer el sistema de salud desde adentro. Bueno, así que bueno, espero que la gente pueda dar la clase después. ¿Dónde habíamos dejado la última clase? Encima hubo mesa y no nos vimos, así que... ¿Dónde dejamos la última clase? De los tres. Bien. Bien. No le oigo. Bien. Bien. Esto es importante. Ahora estamos hablando de algo que en resumidas cuentas sería cómo o bajo qué condiciones nuestro aparato psíquico puede llegar a algo tan complejo como el conocimiento. Esto merece una pequeña recopilación de algunos temas. Laplanche y Pontalis en su célebre diccionario hacen un reordenamiento de qué se entiende en la obra freudiana por objeto. Cuando Freud habla de objeto, lo hace de manera indistinta, en muchos casos, según el contexto. Y probablemente ustedes coincidan conmigo, es que
Freud, en el desarrollo de su trabajo y de su obra, hay ciertos conceptos que los usa de una manera general y a partir de cierto momento tienen una precisión conceptual más definida. Ejemplo de ello sería la noción de pulsión, o el concepto de pulsión. Pulsión aparece antes del 14 como toda acción acorde a un fin. Entonces puede hablar Freud de pulsión de conocimiento, pulsión de apoderamiento, pulsión de saber, pulsión... O sea, la pulsión se define por esa tendencia irrefrenable o por un impulso que solo se resuelve mediante el objeto. A partir del 14 de Pulsiones y sus destinos, Freud conceptualiza de manera metapsicológica la noción de pulsión con sus 4 elementos, digámosle así: meta, fuente, objeto y empuje, ¿no? Tiene esa característica. Ahora bien, por objeto también aparece de manera distinta. Necesitamos poner un anclaje referencial al hablar de esto, es decir, estamos hablando de cómo la psique conoce un mundo humano y un mundo humano producido por lo humano, que, volviendo un poquito a la unidad 2, estaríamos hablando de cómo la psique puede acceder al campo de la subjetividad. ¿Ahí se entendió? Ella dice que sí. Me hace acordar una vez que tuve una audiencia con un dirigente gremial. Fue una situación bastante particular en mi vida. Esto es un testimonio lo que estoy dando. Yo era autoridad universitaria entre el año 2011 y 2015, fui vicedecano de la facultad y tuve, no voy a decir quién, pero tuve una reunión con un dirigente gremial, con un secretario general de un gremio. Estaba yo sentado, estaba ese señor sentado y tenía 4 muchachos que superaban los 140 kilos detrás de él. Y cuando él se reía, los muchachos se reían. Y cuando él paraba de reírse, estos 4 muchachos paraban de reírse. Muy bien. Automáticamente. Yo me sentía como en una película de Robert De Niro, de la mafia, como buenos muchachos. El Padrino. Entonces se reían y se miraban y de repente paraba de reírse y automáticamente paraban de reírse. Bueno, acá es igual, yo es así y ellos así. Está bien. Gracias. Faltan 2 o 3 más. Sí, 2 o 3 más. Sí, digamos que el conocimiento también se hace por apriete. O sea, ¿entendiste? Es persuasión. Es una cuestión así persuasiva, es capacidad de persuasión. Bueno, ¿entendiste? Que el inconsciente... ¿Entendiste? Bien. Disculpen. No lo voy a volver a hacer. Entonces... Laplanche y Pontarlier hacen un reordenamiento. Si ustedes tienen la oportunidad de acceder a la obra de Laplanche, buena parte de sus trabajos es este reordenamiento, esta especie de disección de la obra y rearmado de ideas y de establecer ciertas correlaciones. Entonces Freud va a hablar de objeto de estas 3 maneras. Hay momentos donde remite un objeto de la pulsión. Este objeto, diríamos, poco tiene que ver con el objeto externo, sino con una resultante de la experiencia, digamos, pulsional. Que esto es recreado por la misma excitación de la pulsión, por el empuje, y genera una descarga representacional. La alucinación primitiva sería el modelo básico de este sistema. El sueño, este reflujo que aparece en la interpretación de los sueños, capítulo 7, Freud dice que el camino regrediente es una representación directa de la pulsión. O sea, es un objeto, diría Klein, interno. Es algo que va desde adentro de la psique y es representado como si fuese algo que proviene de afuera. Esta es la idea que de alguna manera aparece en Klein como un objeto interno, porque ella considera que esos objetos además son innatos, nacemos con ellos. Por lo tanto, ese objeto que viene del mundo
no es el objeto del mundo, es un objeto que entra en una serie de transformaciones porque en realidad es un objeto alucinado. Ahora, ¿cómo entró ese objeto allí? Esa es la otra pregunta, es lo que Klein en realidad no responde. Ella sostiene que en realidad es una proyección, como si la mente tuviese una especie de estructura caótica en un principio y se va reordenando por esta interacción de frustración y gratificación. Pero ya tendríamos algo así como un formato, como una estructura capaz de recibir y de reordenarse a partir de los símbolos del mundo, siempre y cuando se ordenen las cantidades pulsionarias. Esto es una lectura bastante simplona de la obra de Klein, pero ella parte de la idea de que nacemos ya con un aparato psíquico, primer apriorismo que hablaba Silvia Blecher. La segunda remisión al objeto en la obra de Laplanche y Pontalis es el objeto amoroso. El objeto de amor es un objeto narcisista, es decir, tiene existencia externa, pero no deja de estar pregnado de elementos de la psique. Pero acá ya se complica un poco la cosa, porque estamos en una interacción con el mundo real. Si bien los tiempos han cambiado, porque hoy en día hablar de estos temas es bastante delicado, pero digamos que un ser humano puede enamorarse, hablemos en condiciones habituales, de otros seres humanos. Ahora, si una persona se enamora de una esfinge, más allá de su perfección, digamos que no es un objeto humano real, remite un objeto humano. Acá Freud, bueno, tiene textos como fetichismo, etcétera, etcétera, y ubicaría a Freud del lado de las perversiones. Estamos hablando desde el esquema clásico. No quiero más denuncias. Hoy en día sabemos que estas consideraciones están fuertemente cuestionadas. Pero digamos que los seres humanos, en condiciones habituales, establecemos estos vínculos amorosos con otros seres humanos. Entonces, algo nuestro es depositado en el objeto para que el objeto sea idealizado y elevado a un objeto amoroso y que produzca un impulso sexual. Freud distingue más tardíamente esta idea de emociones tiernas y emociones amorosas, bueno, sensuales. Bueno, son ideas un tanto borrosas que a mi modo de ver ahí en la obra de Freud. Pero bueno, independientemente de esto, estamos hablando de un fenómeno que, a diferencia del primero, requiere de un objeto real. Es decir, por más que se le proyecten un conjunto de atributos al objeto, ese objeto existe, tiene existencia real. Pero este modo de enamoramiento no solamente sucede en el amor erótico, erógeno, sino también, dice Freud, en la masa. Esta idealización. Ese amor a un líder, a una causa, a una idea, a la patria, a las masas artificiales, es lo que plantea Freud. Por lo tanto, este sentimiento de pertenencia que podemos sentir las personas, con la escaloneta, por ejemplo, tiene que ver con este fenómeno en un punto narcisista. Si uno ve el mundial y hay gente que le parece que integra el plantel, entonces habla como si fuera parte de la selección. Los famosos talk shows tienen esta particularidad de quien los ve empieza a vivir internamente como si estuviera de alguna manera como un participante secundario o terciario, se identifica. O sea, la potencia de las identificaciones son, digamos, un terreno que aún no termina de dilucidarse para nosotros, aunque convivimos con una tecnología que impulsa fuertemente a nuestras identificaciones. Si observamos, por ejemplo, la campaña política que se está desarrollando en este mismo momento, lo que busca es identificaciones.
sea, más allá de que algún que otro candidato o referente político explique de mayor o menor modo lo que va a hacer en el caso de ganar, el conjunto de las campañas políticas a nivel mundial están dirigidas a generar identificaciones. E identificaciones a partir de tendencias, de mediciones de tendencias. En mi libro, Vigilaria Alimentar, bueno, yo intento trabajar cómo se va componiendo esta matriz a partir de un nuevo decisor político que es la sociedad civil. Y la sociedad civil es un conjunto inestable de consensos. Y en la actualidad, como nunca antes sucedió en la historia de la humanidad, existe una tecnología capaz de medir estas tendencias de la sociedad civil. Un señor muy brillante y bastante particular, Nixon, ¿cómo se llamaba Nixon de nombre? El Richard Nixon, gracias, creó un concepto extraordinario que es muy poderoso, que es el de las mayorías silenciosas. ¿Sintieron hablar de esto? Lo explico brevemente con mis palabras. Pero esto proviene de la larga tradición liberal. Es decir, la gente se mueve por miedos e intereses. Entonces, voy a dar un ejemplo actual, disculpen, no quiero ofender a nadie. El dólar blue se fue al demonio. Pero si yo digo, apostemos al peso porque es nuestra moneda nacional, y empiezo a los gritos, a lo mejor ustedes gritan conmigo, pero de acá se van a la casa de cambio a comprar dólar blue. ¿Se entiende? O van a vender sus servicios a un precio dolarizado, o van a aspirar a ganar en dólares. O sea, la mayoría silenciosa es ese consenso interno que tiene una población que, más allá de lo que le digan, es algo en lo que sigue pensando en función de sus miedos e intereses. Yo digo, salgamos a la calle, no le mostremos al narcotráfico miedo y nosotros decimos sí, vamos a salir mientras estamos armando un refugio debajo de la cama por las balaceras, es decir, porque tenemos miedo. Entonces decimos una cosa que tiene que ver con una visión externa, pero internamente. Ahora, esta especie de caja negra social, juguemos con la metáfora skinneriana, hoy en día, a la vez que el cerebro no es tan caja negra, porque nuestros impulsos son medibles a partir de las tendencias en redes sociales. Como planteo en el libro, las redes sociales son como un escáner que se expande sobre la sociedad y ven tendencias. Entonces, muchas de las campañas políticas, ustedes habrán notado, y estos giros discursivos de algunas personas, tienen que ver con estas tendencias. Porque adentro de este aparatito estamos viviendo todos, y todo lo que sucede en el mundo se convierte en un flujo de información rápidamente. Yo recuerdo una paciente que se le había disparado un proceso de una patología neurodegenerativa severa que afortunadamente la pudo contener. Un día viene a sesión, tenía un sentido del humor un tanto ácido la dama, debo reconocerlo, y dice, me aparecen todas las propagandas del Emporio del Lisiado, sillas de rueda, muletas, prótesis. ¿Por qué? Y porque estuve googleando mi enfermedad. Para su mejor desplazamiento, sillas de rueda, y aparecía alguien corriendo así y jugando al tenis con una silla. O sea, toda una industria y un mercado para las personas que tienen algún tipo de impedimento. Claro, el famoso Big Data, del que hablaba en su momento el célebre Durán Barba,
es la medición de tendencias. Esto nunca antes había tenido esta eficacia, porque digamos que este objeto es un objeto narcisístico y la gente en su narcisismo habla de sus deseos y de sus miedos. ¿Se entiende? Entonces, estas tecnologías tienen un alto contenido identificatorio, generan una alta adhesión por su contenido identificatorio. Entonces, es información que nos viene del mundo, pero es una información, digamos, que no tiene que ver específicamente con el conocimiento, sino con una respuesta a impulsos y tendencias. ¿Se entiende? Este tercer modo con el que Freud piensa el objeto como objeto de la realidad, recién allí estamos en un objeto del conocimiento y en un objeto del cual la pedagogía puede tomar a su cargo. Para que este conocimiento pueda producirse, es condición necesaria y suficiente la estructuración yoica. Si bien los seres humanos sanos, usemos ese término de manera amplia, operamos en estos tres modos, el sistema educativo formal, disciplinar, como hablamos en la primera unidad, solo puede operar con personas que estén en condiciones o que tengan esta predisposición psíquica hacia el conocimiento. Por eso, en la primera unidad, cuando distinguimos, y volvemos a darle sentido a esto, antropogenia y disciplina, hay como si fueran dos engranajes que se tocan siempre en un punto, aunque nunca logren integrarse. Es decir, necesitamos de sujetos psíquicamente constituidos que puedan desplegar esta predisposición hacia el aprendizaje formal, hacia el conocimiento. Es decir, el narcisismo es un obstáculo importante al conocimiento. Porque el conocimiento nos va a poner a prueba frente a la alteridad. Chao. ¿Se entiende? El conocimiento pone a prueba el aparato psíquico frente a la alteridad, frente a lo otro, lo que no soy yo, lo que yo no puedo crear por mis propios medios. Es algo que me viene de la cultura y además de que proviene de la cultura, es el conocimiento acumulado de nuestra especie. Vale decir, repasemos, por alucinación primitiva no conocemos. El narcisismo por momentos quiere más desconocer que conocer. Y ya pueden estar pensando en un amigo o amiga que uno quiere abrirle los ojos frente a la ilusión y se niega. Pero también personas muy inteligentes y muy narcisistas se niegan a reconocer que otros tienen algo para enseñarles, que alguien puede saber más, que uno puede no saber incluso. Entonces, cuando Schlemenson habla en los comienzos del texto de que el aprendizaje no es específicamente una problemática de la inteligencia, sino de la disposición psíquica hacia el aprendizaje, este concepto es clave, como lo plantea Schlemenson. Este texto tiene para mí vigencia por dos razones.
Uno, por esta idea de disposición psíquica. Esta disposición psíquica, tenemos que hablar de un aparato psíquico que está en condiciones de interactuar con la alteridad. Debe haber un yo lo suficientemente constituido, pero este yo constituido no debe ser un yo sobrenarcisizado, vamos a decirlo de esta manera media sucia. Sobrenarcisizado, porque si no nadie podría aceptar que otro le diga algo y así sí, ahora tiene razón. No lo sé. ¿Alguien tiene algo para enseñar? El autodidacta. O sea, el autodidacta tiene... Hay autodidactas muy talentosos, pero el autodidacta es una limitación en un punto. Está el autodidacta porque no tuvo nadie que le enseñe y está el autodidacta que no pudo aceptar que nadie le enseñe. Yo durante muchos años de mi vida estudié música. Y es un tema el autodidacta. Una vez recuerdo haber hablado con una persona que era un oidista extraordinario y en un momento hablando con él me dijo, no, pero esto para mí es un problema. Yo no puedo aprender. No puedo aprender cosas que no haga yo. Esto es un problema, me lo dijo. Tenía razón, es un problema. No podía aprender algo que le enseñe otro, que le corrija, porque no lo soportaba. Se ponía a tocar de nuevo como... Entonces, bueno, era como vivir adentro del mundo interno del otro, era imposible. Bueno, en el teatro ni hablar. O sea, un actor que no pueda asumir un señalamiento del director, no, mira, usa esta técnica. No, pero es un gran actor de un solo personaje. Lo hay y a montones, ¿no? Pero no puede aceptar, no puede. Es un impedimento, es decir, el narcisismo es un obstáculo al aprendizaje. Por eso hay que ser muy cuidadosos cuando se habla de que el objeto de conocimiento debe ser un objeto de interés y de placer. Y es relativo. El año pasado en psicodiagnóstico habíamos entrevistado a un hombre que hacía terapias holísticas, pero era autodidacta. Nunca estudió psicología, ni filosofía, ni nada, porque decía como que eso era limitarse, que él estudiaba por sus propios medios y bueno, daba terapias holísticas, pero solamente con lo que él le interesaba estudiar. Fue nuestro caso elegido. Sí. Claro, o sea, un poco extraño el caso, pero Yo ya quiero ir. Ya veíamos todo esto, el fuerte narcisismo que tenía. O sea, era una persona que curaba por irradiación narcisística. Era algo así como un padre Ignacio o esta señora que anda haciendo... ¿Cómo se llama? Leda, como una especie de Leda narcisista. Yo te curo por irradiación narcisística. Así, y te cura con narcisismo. ¿Qué está para poner también en la tarjeta? Cura por narcisismo. Irradiación narcisística. Exacto. Entonces, cuando habla de Schlemenson de la disponibilidad psíquica, está hablando de un aparato psíquico en condiciones de poder representar el conocimiento, es decir, tener condiciones psíquicas de representación del mundo, pero de un mundo externo, de lo que no soy yo. Y esto, aprender de lo que no soy yo, va al otro concepto que a mí me parece vigente de este libro, que es la escuela como un espacio de terceridad. Entonces, lo que va a plantear Schlemenson pertinentemente es que la inclusión de un niño, vamos a hablar del esquema clásico, al medio escolar, es una puesta a prueba para el aparato mental. Digámoslo así, es traumático, pero es un trauma necesario. Con esto no estoy avalando los métodos coercitivos sobre la infancia. Es decir, todo cambio en un punto es traumático, porque fuerza al aparato psíquico a reacomodarse. Ustedes imagínense que un niño pasa del mundo endogámico a la vida exogámica. Es como
un segundo parto, si se quiere. Por supuesto, hay niños que están más avanzados en ese pasaje y hay otros que les cuesta mucho más. Ahora estamos hablando de un yo constituido. Y en esto, si nos retrotraemos al texto de Silvia Bleichmar, aportes psicoanalíticos para la problemática cognitiva, que es como si fuera la punta del iceberg de la obra de Silvia Bleichmar hasta los años 2000 más o menos, nos vamos a encontrar con una idea que plantea la autora, que hay un primer momento en donde no podríamos hablar de un inconsciente formal. Freud, sobre el final del yo y el ello, nos va a hablar, dice, de dos modos de inconsciente, pero en realidad para mí serían tres. Y esto no lo digo para hacerme sofisticado, también lo dice Freud de alguna manera, no tan directa. Freud habla del inconsciente en sentido amplio, extenso, lo que no está en la conciencia. ¿Qué está sucediendo en el interior de Hungría en este momento? Yo no soy consciente porque no tengo esa información, no tengo la menor idea de lo que le está pasando a los húngaros en este momento. No está en mi conciencia, no está en mi radio del pensamiento. Yo no puedo hablar de algo que no sé. Es decir, si hay personas en este momento, lo digo de manera un tanto paranoide, disculpen, confabulando en mi contra, yo no lo puedo saber, porque no está en mi conciencia, yo no lo sé. A lo sumo advertiré por sus efectos que algo pasó, pero yo no puedo ser consciente de lo que no sé. Esto en las convivencias se vuelve bastante habitual. Bueno, el domingo vamos a comer de mi mamá. Y vos decís, ¿cómo? Sí, pero no lo hablamos, se te ocurrió a vos, no me lo dijiste. Uno no es consciente, otro es hacerse el boludo. Como que no, y sí se habló, el distraído. Pero ese es un caso distinto. O la negación, si se quiere, o la denegación, o el cinismo, bueno, o la ironía. Bueno, tenemos un montón de recursos lingüísticos para explicar. Ahora bien, yo no soy consciente de las conversaciones de mis padres durante el embarazo de mi madre de mí, porque no soy consciente de esto, porque no los escuché. No tiene inscripción, no está. Y en el plano del conocimiento uno podría decir, yo no soy consciente de cómo se hace la fisión del átomo, pues no lo sé. Si algo yo no lo sé, no puedo ser consciente de algo que no sé. En el siglo XII la gente no era consciente de que hoy en día, en lugar de caminar 10 kilómetros para ir a misa, podían seguirla por streaming. Porque no estaba ese conocimiento, no estaba. O sea, hay una idea de inconsciente más parecido a la filosofía, lo que no conozco, lo que no sé. Pero ¿qué dice Freud? Hay otro registro del inconsciente, que es el propio del psicoanálisis, es aquello que fue consciente y fue desalojado hacia el inconsciente, que sería el inconsciente reprimido. Es decir, pasó por la conciencia y fue reprimido por ser inconciliable con la instancia. Placentero para un sistema, displacentero para el otro. Fórmula básica. Entonces yo fui consciente, vamos a plantearlo así, el complejo de Edipo en algún momento fue consciente. El niño o la niña, enamorado de su madre o de su padre, reprime ese afecto. Enamorado no en el sentido adulto. Empieza a caer la represión y mira a los padres con odio y desprecio y jamás pudo haber pensado que en algún momento hubo alguna fijación amorosa sobre esos sujetos tan desagradables, que son mamá y papá, que se lo despiertan a la mañana al adolescente diciéndole el apodo de cuando era bebé, hola bichito de luz, y el pibe mira con odio a la madre, mira con odio al padre,
y dice, ay, cómo se ríe como cuando era bebé, y el pibe, viste, ves que la cama tiembla así, con el hijo adolescente. Bueno, no quiero dar más ejemplos de esto. Pero, siguiendo esto que vengo planteando, ¿por qué estoy hablando de esto? Me perdí. Sí, me perdí. ¿De qué venía hablando? Hago Sí. una tapita de mate, ¿tendrá alguna para empezar? De termo, perdón, de mate no tiene tapita. Olvidé. Gracias. También me llegó la represión a mí, lo reprimí, de lo que venía hablando. Veníamos hablando entonces de aquello que fue consciente y fue desalojado al inconsciente. El modelo neurótico básico de la primer tópica freudiana. Algo que pasó por la conciencia y fue desalojado, fue reprimido, operó la represión sobre una representación, diferenció representación y afecto. Entonces me da asco algo y no sé por qué, me genera rechazo algo y no sé por qué, me da miedo algo y no sé por qué. Ordeno y no sé por qué, etcétera, etcétera. Y acá entramos en el modelo freudiano clásico, que algo pasó por la conciencia y fue desalojado. Es decir, para que algo haya sido desalojado de la conciencia, tuvo que haber actuado esta defensa que es la represión. ¿Se entiende? Bueno. Y estaríamos frente a un tercer tipo de inconsciente. Chan. Que este es el más difícil de entender, de pensar, que es aquello que está escrito, pero no tiene un lugar definido en la tópica. Modelo de Carta 52 y del yo y el ello. Estas huellas mnémicas que están adentro del aparato psíquico, que pueden ser manifiestas pero no conscientes. Esta no la sabía. Algo puede ser manifiesto pero no consciente. Porque es algo que se manifiesta en un tiempo o en un momento anterior o no está la instancia psíquica configurada como para hacerlas conscientes. Voy a dar un ejemplo coloquial y nuevamente espero no ofender a nadie, porque hoy en día uno corre el riesgo de que cualquier cosa que dice alguien se ofende. En los casos de autismos graves, si bien hoy en día hay una tendencia a pensar que el autismo no es una enfermedad sino una forma de vida, sobre todo vinculado al Asperger, estamos hablando de los autismos de Kanner en este caso. Esos sujetos, ya niños o no niños, que están en un estado cuasi catatónico y se balancean, por ejemplo, tienen este famoso balanceo o aleteo. No es consciente del aleteo. Uno le dice deje de aletear y no deja de aletear. Uno dice el balanceo me está dejando a la espalda la miseria. No, porque no hay conciencia. En ciertos delirios progresivos importantes, una persona está delirada y está hablando, pero no está asociando libremente, porque si uno le pregunta sobre lo que está hablando, no te contesta. Sigue. Como que lo que le dijiste es un sonido que entra y sigue con esa palabra como en un juego metonímico. Pero no, dice, es verdad, no sé por qué habré dicho esto. En la experiencia analítica suele suceder que es un momento muy importante del análisis, ya sea el análisis de uno como analista analizando a otra persona, cuando le dice, se me acaba de cruzar una idea en la cabeza que no tiene nada que ver con esto. Justo estaba hablando del partido de la selección y me acordé de la tía Mecha.
No sé por qué. Bueno, y uno le pide asociaciones, bueno, y se despliega el trabajo. Es decir, hay algo que se manifiesta como un pensamiento, que no está en la cadena lógica de lo que vengo diciendo, pero hay una conciencia que puede tomar esa descarga. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa en los famosos niños que se distraen en la escuela? Uno podría pensar que si bien está ahí y está cognitivamente apto, a veces un chico que se distrae es un chico que tiene un flujo de pensamientos que le vienen a la conciencia y no los puede controlar. No puede prestar atención. La atención implica que yo deje en suspenso ciertos pensamientos internos y pueda tener predisposición a lo que proviene de la afuera. A mí cada vez me cuesta más eso. Alguna vez lo voy a lograr. Hice yoga, meditación, defensa personal, trapecismo, todo como para Lucas. Danza jazz. No funcionó nada. A ver, ¿estas cosas son buenas o malas? Bueno, depende, obviamente. Ahora, Cecilio Bleichmar, en este famoso texto, Aportes psicoanalíticos para la problemática cognitiva, aporta una distinción clínica. No la logra desarrollar, si esto está en otros textos, distribuido por ahí, está en algunos capítulos de psicoanálisis extramuros, en inteligencia y simbolización, también puede aparecer en psicoanálisis y neogénesis, que es la célebre distinción entre síntoma y trastorno. Esto es pregunta de examen. Es pregunta de examen. El síntoma se corresponde con el mecanismo habitual descrito por Freud, sobre todo en inhibición, síntoma y angustia, que un síntoma es la solución de compromiso de un conflicto entre dos instancias. ¿Necesitan que explique esto? No. Si tengo que explicar esto, estamos fritos en quinto año. Entonces, un síntoma, esto es tomado en el sentido estricto freudiano. Y Bleichmar en esto es una talibán. No le dice síntoma a cualquier cosa. Una cosa es una expresión, uno puede decir un síntoma en el sentido amplio también, tampoco nos ponemos tan loquitos y nos hacemos tan los exigentes. Uno puede decir, bueno, esto es un síntoma de la sociedad, es un síntoma. No, está bien, se dice esto. Ahora, en la clínica psicoanalítica, cuando hablamos de síntoma, no hablamos de una expresión, hablamos de un mecanismo. Y cambié el tono a propósito para que esto suene mejor. Lo digo de nuevo. Cuando hablamos de síntoma en la clínica psicoanalítica, no estamos hablando de una expresión, sino que estamos hablando de un mecanismo. Ahí, ¿cómo estuvo el énfasis? Método Stanislavski. Claro, Mecanismo, es decir, una solución de compromiso de un conflicto intersistémico. Intersistémico, intervienen al menos dos sistemas. En el sentido clásico, el inconsciente y el preconsciente consciente. Por lo tanto, estamos hablando de un aparato psíquico constituido, mediatizado por la represión. Y para Bleichmar, lo que funda el inconsciente es la represión originaria. Cliva el aparato. Clivar es dividir, pero dicho de una manera más sofisticada. Lo parte.
Pero el aparato psíquico no está previamente partido. Esta es la tesis de Bleichmann. Que el inconsciente es fundado a partir de la represión originaria. Para mí, la represión originaria tiene dos grandes fuentes para instalarse. La primera tiene que ver con esta renuncia a lo pulsional por temor a la pérdida de amor del objeto. Por lo tanto, estamos en una instancia en donde el aparato psíquico ha hecho un trabajo previo para llegar a una instancia donde pueda distinguir un objeto diferenciado del yo, del cual puede perder el amor. Pero hay una instancia anterior, que el aparato psíquico tiene una capacidad de reestabilizarse frente a los estímulos, entonces genera condiciones bajo el punto de vista económico de nivelarse frente a las excitaciones. O sea, hay una característica intrapsíquica y una característica, llamémosle, de interacción extrapsíquica. Pero ¿cuál es el mecanismo por excelencia de la represión originaria? Chao. Por un viaje a Disney con todas tus amigas. Lo dice Freud en lo inconsciente, y creo que en el Yo y el Ello también lo vuelvo a retomar. La contrainvestidura. ¿Qué es una contrainvestidura? ¡Qué pregunta! Dicho desde la Planché-Pontalis, sería una fuerza proporcional y opuesta a una moción pulsional. Voy a dar un ejemplo burdo para que se entienda. Las mociones pulsionales anales, por ejemplo, jugar con las heces, lavarse las manos. Es una contrainvestidura, hay una compulsión opuesta a una moción pulsional. Pero hay una desviación, por ejemplo, un niño o una niña que se tocan constantemente los genitales, voy a dar un ejemplo burdo, pasa a jugar con plastilina o a tener objetos en las manos o a trazar. Es decir, la teoría freudiana en esto ha sido cuestionada, pero va a poner que emerge una conducta, digámoslo de manera amplia, opuesta a una moción pulsional. Pero esto es un paso constitutivo, es necesario. Por ejemplo, en los chicos aparece el rechazo de los alimentos. Ciertos alimentos que le gustaban le dejan de gustar. Porque hay otro aspecto, si bien Freud va a tomar esta línea netamente pulsional, otros autores van a ubicar tempranamente la actividad del jugar. Es decir, el juego, Freud lo descubre en un segundo o en un tercer momento. ¿Cuál es el primer esbozo de juego infantil con el que Freud toma contacto? Con el juego del Fordá. Y Freud lo va a superditar a la compulsión a la repetición. Cuando Freud está hablando, en más allá del principio del placer, de los modos en los que emerge la repetición, uno de ellos será el juego infantil. Porque acá el juego está de alguna manera sujetado tanto al trauma como a la emoción edípica de que el padre no vuelva de la guerra. ¿Recuerdan? Entonces Freud especula con esta genialidad de haber descubierto en el juego del carretel del nieto que eso era un juego y que el juego tenía un sentido. Ahora bien, quienes trabajan con el desarrollo temprano comenzaron a observar que estos movimientos, esto lo que en Piaget aparecen como las series circulares primarias y secundarias, esta acción es una acción constitutiva que van ubicando al yo en el tiempo y en el espacio.
Por ejemplo, Winnicott, donde el juego y el jugar van a tener otra connotación distinta a la que plantea Freud y a la que plantea Melanie Klein. Esto ameritaría dar un seminario sobre estos temas. Lo pueden leer en Prácticas de Salud y Educación. En los textos de Andrea Santi está el desarrollo del juego, lo pueden traer de ahí, a partir de una situación clínica de un chico que no habla, pero bueno, va a ser una recomposición de la idea del juego rápidamente. Pero Klein ubica el juego, como habíamos planteado anteriormente, como sustituto de la asociación libre. ¿Por qué? Porque en el juego se descarga el sadismo, el impulso. Para Klein el juego es descarga pulsional directa, ella le dirá distinto, del instinto, no distinto, del instinto. Y tiene una base simbólica. Es decir, Klein ya ubica en cualquier juego la teoría del simbolismo, porque Klein en esto suscribe indirectamente a las teorías junguianas de simbologías universales. Ella dice, todo sujeto nace con dos representaciones, del pecho y el pene. Hay un conocimiento inconsciente del pecho y el pene. ¿Por qué? Porque lo digo yo. No me discuta. ¿Qué le interpreto? Insolente. La tía Melanie era brava. ¿Y por qué lo digo yo? Decía ella. Bueno, ella decía, la clínica lo muestra. Ya con eso no había más discusión. Ahora, los desarrollos anafreudianos lo que muestran es a un niño en situación fija jugando. De hecho, acabo de mencionar un texto probablemente iniciario de la obra winnicottiana, que es Observación de juego en situación fija, donde Winnicott, un chico que tenía cierta sintomatología, a partir de que muerde el bajalengua y le muerde un dedo a él, hace una descarga de agresividad y a partir de allí se introduce en un juego y la sintomatología que presentaba cede. O sea, Winnicott tiene una idea distinta. Digamos, Klein plantea que el sadismo es sadismo oral, es devorar el cuerpo materno. Y eso le genera automáticamente una culpa. Entonces Klein instala una trama extremadamente violenta y compleja ya en el inconsciente del infante. Para Winnicott esto no es tan así. Winnicott no suscribe esta teoría del sadismo primario y va a desarrollar su teoría de los objetos transicionales. Ahora bien, la génesis o la psicogénesis de la representación no hay una teoría específica, sino que hay distintos recorridos. Ahora bien, una vez que se instala la represión, lo que aparece es la sustitución de esta moción pulsional por un declive, llamémosle, del orden de lo simbólico del proceso secundario. Es decir, la contrainvestidura la podemos ver cuando la defensa es compulsiva. En ciertos desencadenamientos psicóticos, lo que vemos es, ahora se le dice un TOC. Bueno, tengo un TOC, te dice la gente. ¿Y cuál es un TOC? Y algunos dicen, no sé, juego de cubo mágico. Eso no es un TOC. Eso, qué sé yo, no sé. Pero no es un TOC. Un TOC es algo que uno no puede dejar de hacer. Por ejemplo, una persona que revisa 80 veces la casa antes de salir, porque le teme una fuga de gas, y no puede salir de la casa, y tarda 8 horas en salir de la casa, o sea, estamos hablando de un síntoma obsesivo grave. Estoy hablando en un sentido general. Este síntoma obsesivo grave no tiene una riqueza simbólica, sino que está extremadamente vinculado, podríamos decir, a la fantasía de explotar internamente.
digámoslo en un sentido muy burdo. Ahora vive para no explotar internamente, por lo tanto retiene eternamente. Termina explotando, de alguna u otra manera. Es decir, hay una cercanía muy grande entre la moción pulsional y la defensa. Y la defensa es extrema. Es decir, un niño que no puede parar de jugar, es como para observar eso. Un niño que no puede parar de imaginar, muy imaginativo, y yo no sé si es tan imaginativo, a lo mejor está delirado. Recuerdo una criatura que atendí hace un tiempo que la mamá decía que el nene era muy imaginativo, y que ella también era muy imaginativa. Ni ella vivía en la realidad y el pibe menos. Bueno, un caso muy delicado ese, afortunadamente mejoró bastante. Entonces, estamos hablando de la represión. La represión va a afectar una parte del yo, es decir, con tal de estabilizar esta moción pulsional, el yo sacrifica una parte, queda afectada por el síntoma, pero el resto funciona bien. Por ejemplo, el caso Juanito. Juanito no puede salir de la casa, pero uno en el caso Juanito advierte rápidamente de que estamos hablando de un nene muy inteligente y con una riqueza simbólica importante, pero una función yoica está obturada, podríamos decir inhibida. Esta palabra genera algún tipo de problemas a veces. Es decir, hay una función del yo que no puede hacer, eso es una inhibición. Ahora, esta inhibición puede ser una inhibición neurótica producto de un síntoma, o una inhibición de otro orden. O sea, la inhibición, cuando lo que inhibe es al yo en su conjunto, es decir, hay un colapso y una no organización de la instancia yoica, que ahora les voy a decir más o menos cuáles son los indicadores. Estamos hablando que a lo mejor no se trata de un síntoma neurótico. ¿Por qué? Porque no está operando la represión. Entonces operan defensas más primarias. Por lo tanto, si el síntoma estamos hablando de un mecanismo, el trastorno también es un mecanismo en donde el yo busca reestabilizarse, o el aparato psíquico busca reestabilizarse a partir de una desestabilización masiva. Por lo tanto, si un chico que tiene un síntoma, a lo mejor, lo digo de la manera más burda posible, nació un hermanito y le cuesta sumar porque su instancia edípica se ve colapsada o se ve tensionada por la emergencia de un hermanito con quien desarrolla una rivalidad y le cuesta sumar, se confunde en la suma, y esto no estoy dando un ejemplo clínico, sino como para que se entienda, está ubicado temporoespacialmente y la lógica aristotélica de principio de no contradicción y negación funciona. Entonces, a lo mejor un analista le dice, bueno, a lo mejor a veces es difícil sumar algo, porque cuando uno suma algo siente que pierde otra cosa, por ejemplo, un lugar con mamá y con papá, y ese nuevo número te viene a sacar los números que vos tenías. Y a veces una criatura te dice, yo quería tener un hermanito, pero ahora no quiero. Ahí, fantástico. La pegamos, la clavamos en el ángulo. Ahora, un chico con un trastorno no funciona así. Un chico con un trastorno a lo mejor no registra el nacimiento del hermano, hermana, digamos, en el sentido. O muerde a la madre. Por ejemplo, hace una rabieta y muerde a la madre ferozmente. O muerde al hermano. O tiene una reacción rara, qué sé yo. Pero no puede dar cuenta de eso. Obviamente no es que a un chico le nace un hermano y le sale un trastorno. Estamos hablando de una situación previa
Por ejemplo, el lenguaje. Este tema siempre es muy polémico, porque no habla bien una criatura y automáticamente va a una fonoaudióloga o fonoaudiólogo. Y a veces no es que no puede pronunciar bien, no puede representar, no puede pensar, no puede utilizar conceptos que le vertebren el pensamiento. Se nombra en tercera persona o dice el nene, entonces acá estaríamos hablando de una ecolalia del discurso de los padres. No hay yo. No hay yo de la enunciación porque hay un yo que no está puesto en sí mismo, por ejemplo. Entonces un chico con un trastorno es un chico que no puede pensar. Que este pensamiento que habíamos hablado, este tercer tipo de objeto, no lo puede desarrollar. ¿Por qué? Porque la represión originaria o no se ha constituido, que sería gravísimo, es decir, estaríamos hablando de un caso muy grave, de un caos mental importante, o lo ha hecho fallido parcialmente bajo defensas extremas. Desde la perspectiva de Silvia Bleichmar, el autismo, por ejemplo, estamos del lado del trastorno. El trastorno puede ser el estado previo a un desencadenamiento posterior psicótico. Porque en nuestra clínica muchas cosas las tenemos que reconstruir a partir del momento en el cual empezamos a trabajar. Dice, no sé, una persona de 20 años, 30 años hizo un brote psicótico, pero antes era común, normal, sano. Bueno, a veces estos cuadros se relacionan con una psicosis infantil, no manifestada, no observada. A veces no. Yo recuerdo años atrás, una persona, este dato no proviene de la clínica, pero esos chicos que iban al club, que eran esos chicos especiales, que deambulaban, que hacían todos los deportes, que se notaba que tenía alguna dificultad. Me entero años después que a los 18, 19 años hizo un brote esquizofrénico espantoso. Y estaba sostenido, pobrecito, con alfileres. Bueno, se le colapsaron sus defensas. Se derrumbó. Ahora, el trastorno que plantea Bleichmar no es en los términos del trastorno del DSM-4, o por agrupación de signos y síntomas en los términos del DSM-4. Cuando hablamos de trastorno estamos hablando de un mecanismo por el cual la represión originaria o no se ha constituido o lo hace fallidamente, y el aparato psíquico busca defensas colaterales para liberar la excitación. Ciertos casos de hiperquinesia, de trastornos como se dice hoy en día ADD, los graves obviamente, o trastornos del desarrollo que le dicen, desde la psicopatología de Bleichmar podrían corresponderse con trastornos. Por ejemplo, una criatura de 5 o 6 años que no ha desarrollado el lenguaje, no habla. Pero además que no habla, no entiende, no tiene un problema fonológico. Hay un problema de reordenamiento simbólico. Entonces, una cosa es una criatura que no pronuncia bien o que tiene alguna dificultad en el habla y a lo mejor producto de ello se pone tímido porque le da vergüenza y habla poco. Entonces dice, no, este chico tiene problemas serios. No, a lo mejor no. Ahora, no es re inteligente, dicen, sabe todas las tablas de multiplicar y suma todo, pero el pibe es como una calculadora, por ejemplo, o de memoria aprende. Hoy en día con el autismo hay todo un debate. Hay una conductora de televisión que recibió con mucha alegría que alguno de sus problemas de la infancia es porque había sido autista. Yo no entiendo por qué algunas personas quieren ser autistas. No sé qué tiene de especial. Pero hay gente que quiere ser autista. Esta conductora, no quiero decir el nombre, quería ser autista y explicaba algunas problemáticas de su infancia que yo creo que tienen más que ver con algunas fobias
que con una cuestión autista. ¿Alguien vio la serie Atypical? Bueno, esa serie algunos temas los trabaja bastante bien, aunque por momentos está bastante sujeta a cierto merchandising americano de la inclusión y de los lobbies. Digamos, un chico, si tomamos el caso Atypical, es como un autista bastante exitoso en cierta integración, porque no todos llegan a la universidad. Pero hay una parte de la serie que a mí me pareció extraordinaria, que me pareció que eso sí está muy bien. Al margen de alguna caracterización de la familia, una madre muy caótica, un padre muy frágil, una hermana también que tiene una adolescencia un tanto turbulenta, bueno, pero hay un momento donde se arma un quilombo espantoso y cada uno está en su mundo, hablando de su fantasía y de lo que le pareció y no le pareció. Y el personaje dice, mi amigo, no me acuerdo el nombre del amigo, que tiene cara de hindú, dice que los autistas somos los únicos que vemos la realidad. Dice que vemos el mundo tal cual es. El resto de la gente ve sus fantasías, sus miedos, a todo le pone algo propio. Los autistas vemos el mundo como es. Claro, el pibe era bastante antisocial en su manera de expresarse porque expresaba cosas de manera un tanto brusca. Claro, lo que no tiene un autista por lo general es el mundo fantasmático. Este mundo fantasmático es el que separa el pensamiento humano de lo que llamaríamos la inteligencia artificial. En el caso, por ejemplo, si ustedes ven la serie Atypical, este muchacho tiene un desarrollo de una inteligencia a modo de inteligencia artificial, procesa información, pero no tiene ningún afecto sobre esa información. Y cuando el afecto lo invade, colapsa. Se cierra, tapa los oídos, arma el cascarón, el encapsulamiento. O iba a una pecera a ver cómo nadaban los pingüinos. Bueno, pues sí son síntomas autistas. Ahora hay un desarrollo cognitivo que tienen muchos de estos chicos que les permite algún éxito en la socialización, que no está mal. Ahora, la característica es que hay un mundo fantasmático fuertemente empobrecido. Por lo tanto, viven en la realidad. Y los seres humanos neuróticos tenemos un índice de tolerancia bastante baja a la realidad. Solemos tener problemas con la realidad. Ahora, esta racionalización excesiva de las cosas no deja de ser de alguna manera también una falla en la represión. Este escape hacia la racionalidad. En un primer momento, la riqueza simbólica se da a partir del despliegue de la fantasía y del juego. Entonces vamos a tener juegos que son simbólicamente ricos, para decirlo de una manera, o juegos muy estereotipados. Los niños sanos, cuando juegan, sobre el juego va acompañado por una tramitación de fantasías. Hay una edad muy cómica en la que muchos chicos, sobre todo los varones, se visten de superhéroes y están con el tema de los superhéroes. Uno de mis hijos estuvo 2 años vestido del Hombre Araña. Y un día pasó algo extraordinario. Estaba muy chinchudo, arriba del sillón, vestido de Hombre Araña, tendría entre 2 y 3 años, muy irritable, muy insoportable, diría yo, porque estaba inmanejable y estaba arriba del sillón y protestaba, lloraba, chillaba y ya llevaba un tiempo más del tolerable. Entonces uno intenta acercarse y el pibe te rechaza, bueno, no le da su tiempo. Entonces en un momento lloraba, le agupa. Digo, ¿qué pasa? Estamos hablando de un chico entre 2 y 3 años, uno no tiene una conversación. Entonces, esto
fue maravilloso. Hizo el gesto de tirar la tela. Dice, yo trato, no puedo. Bueno, y empezamos a jugar, que me envolvía con la tela, que esto, que lo otro, pum, pam, pum. Pero, o sea, una vez un nene le pide a la mamá que le haga un disfraz de dinosaurio. La mamá le arma un disfraz de dinosaurio que parecía un cachorro de criptodonte. Y cuando se pone el disfraz, y el nene dice, pero no soy gigante. O sea, este conflicto entre la fantasía y la realidad, si bien puede ser muy doloroso para un chico, es fundacional del aparato psíquico, porque diferenciar dos sistemas no es fácil. Yo trato, pero no puedo. O sea, la omnipotencia ahí era un tema bastante especial. Ahora, ahí estamos viendo a un chico que tiene más una cuestión, digamos, del orden más narcisístico, estas admoniciones del mundo, estas pequeñas castraciones de la vida cotidiana, porque otros entran en el delirio. Hay chicos, por ejemplo, que han estado mucho tiempo solos de chiquitos, que del juego entran en una fase alucinoide, porque no encuentran ese tope con la realidad. Y la angustia los empuja a no soportar la realidad. O sea, todo esto que estamos hablando no deja de ser un proceso extremadamente doloroso en algunos momentos en los desarrollos de un niño, y hay ciertos dolores que son parte del crecimiento. Cuestión que a veces, en los tiempos que corren, con tal de no contradecir a un niño, parece que uno le arruina la vida si lo tiene que ayudar a tramitar este borde entre la fantasía y la realidad. Pero estos son momentos fundacionales del aparato psíquico. Algunos chicos los transitan de una manera más ordenada y otros de una manera un poco más ruidosa. El problema es cuando no los transitan. Bueno, entonces repasando esta distinción, el síntoma se corresponde con un mecanismo en el cual hay una solución de compromiso de un conflicto intersistémico. En el trastorno, cuando la represión no opera, la excitación no es detenida por la barrera de la represión y el yo se ve invadido, colapsado y en algunos casos arrasado. Bleichmar plantea esto porque se posiciona desde una teoría de la segunda tópica freudiana y especialmente con este reencuentro freudiano de la teoría del trauma. Por lo tanto, la fundación del inconsciente no es, a diferencia de otros textos que plantean siempre el inconsciente como un inconsciente patógeno, sino que la fundación del inconsciente permite este reordenamiento de las cantidades en el aparato mental para permitirle un funcionamiento con el cual nos dé la posibilidad de simbolizar. Y simbolizar implica una transacción del aparato psíquico. Que el conocimiento se da en una segunda instancia. El conocimiento es un logro secundario del aparato mental. No nacemos conociendo, todo lo contrario, nuestros primeros movimientos nos alejan de la realidad. En todo caso, la realidad se va a presentar de otra forma. Yo recuerdo un chico severamente perturbado con el que trabajé un tiempo y un día dijo algo maravilloso. Viene y me plantea, Sebastián, ¿vos sabés cómo nacen los bebés? No sé, algo me contaron. Le digo, ¿sabés cómo nacen? Sí. Y me explicó una teoría un tanto desopilante, pero terminaba con que al final la mamá le dolía la panza, la llevaban al médico y le sacaban el bebé. Estamos hablando de un nene de 6 años. Pero acá viene lo mejor.
¿Vos sabés quién me contó esto? No, tu tía, tu mamá. Me empiezo a enumerar gente y me dice, no, y se ríe, no sé quién me lo contó, no me lo contó nadie. Yo lo pensé solo. Es muy interesante. Yo lo pensé solo. Una teoría sexual infantil. Yo lo pensé solo. Ahí estamos hablando de un chico que logra reestabilizarse, vino en un estado cuasi psicótico cuando empezó a venir. Yo lo pensé solo, yo pensé. Silvia Leixman solía contar también una historia de una paciente que le dice, yo me acuerdo un día que me desperté por primera vez y me di cuenta que estaba pensando. O sea, esta distinción en algunos chicos es como si se diera de una manera casi natural y en otros no. En un chico con este nivel de perturbación, es decir, lo pensé solo, es un momento inaugural. Esta anécdota también es muy linda. Yo me acuerdo un día, voy a despertar a mi hijo más chico para ir al jardín, tenía 2 años, lo despierto, le había preparado el desayuno, yo ni me acuerdo si todavía tomaba la mamadera en la mañana. Y se despierta y me dice, estaba jugando con unos nenes. Y le digo, ¿qué nenes? Los que estaban en mis ojitos. Él sabía que era un sueño. Es su manera de decir, estaba soñando. Si esta distinción en muchos, que después tuvo vestido de hombre araña, estas distinciones los chicos las tienen en muchos casos, en otras no. Ahora, esto habla de un aparato psíquico que va exitosamente constituyéndose. ¿Por qué? Porque presenta los conflictos. El problema es cuando no se presentan los conflictos. O sea, estos conflictos siguen de largo. Bueno, si no hay ninguna pregunta, nos vemos la próxima. Y vamos a tratar de cerrar la unidad 3. ¿Está?